mi presentación y perdón por el inconveniente. Lo que les comentaba es que esta investigación que les voy a presentar más bien es el resultado de una consultoría. A lo mejor es algo diferente como se acostumbra por lo general. A menudo las consultorías salen después de las investigaciones, pero este caso fue algo diferente. Y antes de empezar la presentación, les comento más o menos cómo surge esta consultoría, que surge ya hace algunos años, en realidad, y surge a raíz de las negociaciones que tenía que hacer México con Estados Unidos para la asignación de canales para televisión digital. La negociación es importante porque en realidad ellos lo que negocian, o lo que negociaron en esa época, básicamente era qué canales iban a quedar en las ciudades del lado mexicano y qué canales iban a quedar en las ciudades del lado de los Estados Unidos. Y por supuesto la negociación tiene que ver con el hecho de que los canales que sean asignados influyen. Es una especie de efecto dominó, ya que cuando ustedes instalan un canal en cierta ciudad, tienen que prohibir la instalación de canales en ciudades vecinas. Y en realidad el efecto es dominó porque se va multiplicando y lo ideal en realidad es hacer una planeación para todo el país. De hecho, eso fue lo interesante como les digo, en esa época, y ya les puedo decir que es un poquito más de 15 años, incluso cuando hicieron esta primera aplicación. Efectivamente, México decidió que para hacer esa negociación con Estados Unidos convenía, en verdad, hacer una planeación para todo el país y de esta manera buscar cuáles eran los mejores canales que podrían asignar. Lo que les voy a presentar actualmente es podríamos llamar una actualización de ese estudio más reciente, y les comento, recientemente, la autoridad, actualmente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, decidió liberar la banda AM, de radio AM, como ustedes saben, asignando, o tratando de asignar, de hecho todavía no lo ha hecho, para ser honestos, tratando de asignar estos canales, o más bien estas estaciones de radio, a canales en la banda FM. Todavía no lo ha hecho porque todavía no ha sido posible, pero probablemente herramientas como las que les voy a presentar son el tipo de herramientas que pueden permitir hacer este tipo de asignaciones, o por lo menos la manera más eficiente de hacerlo. En el caso particular de lo que les estoy mencionando, la liberación de la banda M sería fabuloso, ¿no? Porque en realidad tendrían una banda bastante amplia para asignarse para otras aplicaciones, ¿no? Bien. Perdón. Sí, más o menos lo que le voy a presentar es básicamente cómo este problema de asignación de frecuencias, cómo lo formulamos como problema de investigación de operaciones y posteriormente comentarles sobre las complicaciones que podrían haber al aplicar este modelo. De hecho, les puedo mencionar que si lo tratamos de aplicar el modelo o resolver en un software comercial inmediatamente, se puede hacer, pero siempre y cuando el número de canales sea pequeño, o sea, en otras palabras, la región en la cual quieren hacer la asignación todavía es pequeña. Para todo el país, para toda la República Mexicana, sin duda el problema es demasiado grande, hay que echar mano de otras herramientas, que es un poquito lo que les voy a comentar. Bien, bueno, en realidad como ya les he comentado, pero en realidad de lo que se trata es de asignación de frecuencias. En realidad, cuando nosotros usamos el espectro electromagnético, básicamente lo que hacemos es dividir el rango de frecuencias en pequeños rangos que típicamente son llamados canales. Básicamente, por ejemplo, en las estaciones FM, probablemente ustedes cuando sintonizan su radio habrán escuchado 106.5, 106.7, etcétera. En realidad lo que se está refiriendo es efectivamente a los canales. Particular, como les digo, la banda FM es la banda que está entre los 88 y 108 MHz. Las frecuencias se separan cada 200 kHz
y en realidad dan un máximo de 100 canales. Lo que queremos hacer, como les digo, es efectivamente asignar canales a localidades, ¿no? Por ejemplo, acá les estoy poniendo, este es parte del estado de Quintana Roo, y ahí, por ejemplo, estoy poniendo algunas de las ciudades donde queremos localizar estaciones y en particular asignarles canales o frecuencias. Problema se plantea más o menos de manera general, haciendo uso de teoría de gráficas o teoría de grafos, como típicamente lo conocen acá en el Perú. Lo que tenemos es ciertamente un conjunto de vértices. Los vértices en particular hacen referencia a las ciudades. Cada ciudad tiene canales no concesionados. En realidad acá en verdad lo que tenemos que pensar es que en cada ciudad, por ejemplo en Campeche, deben haber, y hablemos de estaciones FM, ciertas estaciones FM operando, por ejemplo, y entonces no todos los canales pueden ser concesionados, o también probablemente otros canales que están concesionados en otras ciudades cercanas podrían estar prohibiendo por interferencia ciertos canales en esta ciudad. Y eso en realidad ocurre en cualquier ciudad. Y en particular podríamos decir entonces que para cada ciudad o para cada vértice lo que tenemos es un conjunto de canales factibles o canales no concesionados. Para ser honestos, el problema de tratar de maximizar el número de canales que se asignan en una región, sí ha sido tratado en la literatura. En particular, hay un artículo de un autor sueco, Chiarandini, que nos sirvió mucho, en el cual él prueba ciertas heurísticas básicamente, y algunas pocas metaheurísticas para resolver el problema de maximizar el número de canales. Aquí la COFETEL nos pidió algo relativamente diferente y el argumento creo que es bastante entendible. Ellos nos dijeron que en particular un canal asignado, por ejemplo en Campeche, no necesariamente cuesta lo mismo que un canal en Quintana Roo o que en el Distrito Federal, y en consecuencia a ellos les convendría una modificación del problema en el cual se dieran pesos a los canales asignados, que básicamente serían proporcionales. Estos pesos serían proporcionales al valor de los canales. De esta manera, por ejemplo, un canal en Cancún probablemente tenga un peso más alto que un canal en Campeche, probablemente sea más valioso. Y aprovecho para mencionar, porque seguro alguien podría pensar, y seguro después incluso de lo que les voy a comentar, de algunos métodos relativamente sencillos, probablemente podrían decirme, ¿y por qué no lo hacemos así de manera heurística, ¿no? Vamos asignando canales. Bueno, yo les comento algo muy sencillo. Si ustedes logran, con un programa de optimización como el que voy a mencionarles, tener un canal más, son millones de dólares. Entonces, la verdad, con solo un canal más, que lo que harían de manera heurística, creo que es la palabra correcta, puede valer la pena, ¿no? Puede valer la pena y van a ver que relativamente no es muy complicado. Bien, entonces, el problema de asignación de frecuencias básicamente sería entonces problema de tratar de maximizar el valor total de las concesiones, sujeto a que ningún canal concesionado en alguna ciudad interfiera con otro canal concesionado en otra ciudad, ¿no? En particular, las interferencias por cocanal en el mismo canal pueden ser seguro fáciles de entender, pero cualquier persona que conoce de estos problemas sabe que también hay interferencias por diferencias de uno o dos canales, dependiendo incluso de la distancia e incluso dependiendo de la potencia de las antenas. En la práctica, la interferencia, o más bien la prohibición, el hecho de que uno no pueda colocar un canal en una ciudad, típicamente puede depender de reglas de separación. De hecho, les comento que hasta hace muy poco México, la legislación de la COFETEL, se regía efectivamente por reglas de separación. En otras palabras, dependiendo de la antena y la distancia entre dichas antenas, se podría prohibir o no prohibir efectivamente la asignación de canales en esos lugares. Actualmente hay herramientas mucho más precisas. De hecho, acá les puse una
una página web. A lo mejor no vale la pena que entrar ahorita, pero si ustedes entran a esa página web, por ejemplo, es un software, se llama Radio Mobile. Este software les permite que ustedes ingresen características de los lugares, por supuesto la localización de los lugares, las antenas, básicamente la potencia de las antenas, la altura de las antenas, y les da el grado de interferencia. Y en particular, actualmente es relativamente sencillo determinar la magnitud de la interferencia. Estos programas, como les digo, de disponibilidad libre, pueden ingresar libremente al Internet, utilizan grandes bases de datos con información vía satélite y efectivamente pueden estar considerando incluso edificios, algunos accidentes geográficos y todo lo que podría importar, porque como les digo, es información que está actualizada por Internet. Consecuencia, eso es, efectivamente se pueden establecer qué canales pueden prohibirse en los lugares y dependiendo del tipo de antena, ya sea por reglas de separación o por métodos de predicción más precisos como el que les estoy mencionando. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia. Estas son las reglas de separación de estaciones FM, justamente. Acá tienen los tipos de antena que se permiten en México para estaciones FM. Típicamente dependen de la potencia. Esta es la altura sobre el nivel de la Tierra. Y acá están las reglas de separación. Estas primeras reglas de separación es con el canal 6, pero hay reglas de separación por un canal, por dos canales, etc. Y como ven ustedes, lo que dan son distancias mínimas, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, aquí lo que les podría decir es que a una antena tipo A con otra tipo A tienen que estar separadas por lo menos 100 kilómetros, por ejemplo. De hecho, nuestros experimentos los hemos corrido con ese tipo de información, básicamente. La formulación del problema como problema de programación lineal es pero muy sencilla. Probablemente les sorprenda la simplicidad del modelo. Básicamente lo que necesitamos son variables binarias que están indexadas por las ciudades y por las frecuencias factibles. Y en particular es una variable binaria sencilla, toma el valor 1 si efectivamente se concesiona dicha frecuencia o canal en dicha localidad y 0 de otra forma. El problema a maximizar entonces resulta relativamente sencillo, es un problema lineal, como ven, los pesos son conocidos y básicamente es un problema a maximizar con una función lineal y las restricciones son muy sencillas. Este tipo de restricciones se imponen cada vez que la frecuencia f, en este caso estoy hablando de una cierta frecuencia f, en la ciudad I interfiere con la frecuencia g en la ciudad j. Y esta restricción muy sencilla, como ustedes ven, lo que no permite es que ambas variables sean 1 a la vez. Y es por esta razón que esta restricción sencilla lo que hace es que nos prohíba localizar estas frecuencias que están prohibidas. Por supuesto, se pueden imponer otro tipo de restricciones, en particular que todas las frecuencias, esta restricción es que todas las frecuencias asignadas a cierta localidad sean mayor que cierto límite inferior y menores que cierto límite superior. Entonces, el problema es relativamente sencillo de formular, parece inocente, pero permítanme decirles que no es para nada inocente. Este problema se conoce en la literatura de teoría de grafos como el problema de multicoloreo, que es una instancia un poquito más complicada del problema de coloreo. De hecho, la palabra coloreo les va a sugerir bastante bien lo que sucede. Un color lo que quiere decir es un canal, ¿sí? Y el problema de coloreo es justamente, o lo que se conoce como problema de coloreo, es cuál es el mínimo número de colores que puede usar para colorear un grafo, que en otras palabras sería el mínimo número de canales que puede usar para asignar frecuencias. Ese problema se sabe en la literatura que es un problema NP completo, NP por no polinomial. En otras palabras, no existe un algoritmo que corra en tiempo razonable, lo cual no quiere decir que no se pueda resolver, como van a ver ahorita. En realidad lo que quiere decir esto es que el problema se puede resolver para instancias pequeñas. Y estrictamente hablando, en este problema sería que si el número de ciudades no es muy grande,
todavía se puede resolver, pero si el número de ciudades es relativamente grande, pues no hay software actualmente que lo pueda resolver en tiempo razonable, y por tiempo razonable hablo probablemente de miles de millones de años en computadora. Creo que los conocen un poquito de problemas NP completos, saben que eso ocurre sin ningún problema en ciertos tamaños de problemas llamados NP completos. Bien, entonces, si en la práctica queremos resolver este problema, y como lo abordamos nosotros, habría que construir un sistema de apoyo a la toma de decisiones, que en realidad lo que debe considerar es básicamente las estaciones de transmisión que ya están instaladas. En el caso de estaciones FM, serían efectivamente las estaciones FM que ya están operando, la posición geográfica de las localidades, las características de las antenas, el valor de las concesiones, básicamente los pesos, WI, de los cuales estaba yo comentando, reglas de separación o lista de interferencias prohibidas. Y como les digo, la pregunta fundamental es ¿por qué tendríamos que usar un algoritmo en particular que no sea un software comercial? En el caso particular de estos problemas, los que conocen algo de investigación de operaciones saben que para este tipo de problemas uno de los software más conocidos, más respetados es el Ciplex. Y la pregunta sería, ¿por qué no usaría Ciplex, ¿no? Bueno, la respuesta es, pues si es muy grande, y entonces la primera pregunta sería, ¿qué tan grande debe ser el problema? Para resolver esta pregunta, en esta investigación lo que hicimos fue un generador en realidad que depende de un número n y generan n al cuadrado localidades. Lo que dábamos era una latitud, una longitud, se asignaban al azar antenas y se determinaban canales factibles también de manera aleatoria. Básicamente un generador para ver qué tan grande es el problema que se puede resolver con Ciplex. Les iba a mostrar, pero creo que ya no hay mucho tiempo. Por ahí tenía el generador de problemas, y no solo eso, también el sistema de apoyo que hemos usado con los datos de México. Bueno, para hacer rápido el comentario, lo que encontramos es que para n igual a 8, o sea, en particular para 64 localidades, ya estábamos tomando hora y media, y para n igual 9 ya no se podía resolver el problema. Curiosamente, miren, no era cuestión de tiempo de corrida, fue falta de memoria. Lo que sucede es que Ciplex, cuando el problema ya es grande, empieza a usar memoria virtual, y no solamente se hace tardado, sino que además, pues nada, se hace efectivamente excesivamente lento y simple y llanamente ya no puede resolver el problema. Como les digo, para n igual 9, que serían 81 localidades, en México estamos hablando alrededor de 600 localidades en las cuales se quería poner estaciones FM, lo cual está muy lejos, efectivamente, de lo que podía resolver el software comercial. Esta gráfica, a propósito, disculpen que no la mencioné, está en escala logarítmica, O sea, aquí estamos hablando de básicamente 10.000 segundos, Básicamente eso, Se ve en línea recta, pero es escala logarítmica. Bien. ¿Qué se hace a continuación, entonces, para resolver un problema grande, como el que les digo, el de tratar de asignar frecuencias, ahora sí, en toda la nación, en todo el país? Lo que se usa para resolver, y la verdad me gustó mostrar este ejemplo, porque creo que es un ejemplo de cómo se abordan este tipo de problemas NP completos. Típicamente echamos mano de heurísticas o de metaheurísticas. Las heurísticas son básicamente algoritmos polinomiales. Polinomiales quiere decir que corren de volada, o sea, corren muy rápido y sirven para obtener soluciones con mucha rapidez, pero por supuesto pueden estar algo lejos del óptimo. Y las metaheurísticas son, bueno, no lo dice el nombre, pero en realidad son métodos de búsqueda, que partiendo de alguna heurística empiezan a buscar, típicamente usan mucho la aleatoriedad para ir buscando, y lo que hacemos en la práctica es probar con un sistema, con un modelo que tiene solución, y tratar de ver cómo se comportan estas heurísticas y metaheurísticas para determinar, por lo menos empíricamente, cuáles son las que se comportarían mejor en la práctica.
En este estudio hemos probado 15 heurísticas, están puestas en 3 categorías: la categoría greedy o voraz, la categoría DS-TUR y RLF, y 4 metaheurísticas que también pertenecen a categorías clásicas en investigación de operaciones, el llamado templado simulado, traducción de Simulated Annealing, la búsqueda tabú, que como su nombre lo dice, prohíbe que estés buscando lugares que ya habías explorado, un algoritmo genético que trata de imitar lo que ocurre, o de manera muy sencilla, la verdad, lo que ocurre en los cruzamientos entre especies, y un algoritmo nuevo que se basa en entropía acusada, que es básicamente un algoritmo de muestreo. De estos 4, tanto el templado simulado como la entropía acusada, a propósito, son los únicos que tienen convergencia probada. Estos otros 2 básicamente se corren, valga la redundancia, por tiempo de corrida. Dado el tiempo, y me van a perdonar, voy a obviar algunos detalles. Rápidamente les menciono, dentro de la categoría greedy, probamos 2, 3, 4, 6 heurísticas, y básicamente bajo estas heurísticas lo importante es solamente el orden de las ciudades, porque se empieza a asignar de manera voraz los canales. Empezando por los canales más pequeños, se van prohibiendo los canales de otras ciudades, y en realidad lo único que importa es el orden. En la otra categoría de ese tour, similar al anterior, solo que se usa un concepto que le llamamos GSS, que es grado de saturación del sitio, y que tiene que ver básicamente en el número de canales que se han prohibido en cierta localidad. Esta heurística, o este tipo de heurísticas, la última, GRLF, trabaja muy diferente de las anteriores. Esta más bien trabaja asignando primero canales. Agarra los primeros canales y trata de asignarlos rápidamente. Y los resultados, y aquí están los resultados al probar esta heurística. Se dice en la literatura que con 70% de la heurística ya es buena, y lo que pueden ver es que 3 de ellas superan 70% y una de ellas ya casi está llegando al 80% del óptimo. Aquí en realidad estamos comparando con el tamaño más grande para el cual sabemos la solución, y estamos viendo qué dan las heurísticas y en qué porcentaje de la solución óptima se han quedado, ¿no? Bien, como ven, la que se portó mejor es del último tipo de heurística, y les podría comentar rápidamente, son las que consideran pesos. Muchas de las que no consideran pesos se van comportando mal. Aquí voy a hablar muy rápido, la verdad. Ya no me queda tiempo para hablar mucho de estas metaheurísticas. El templado simulado, la verdad, la palabra templado se usa porque trata de imitar el templado de los metales o de ciertos materiales, como el cristal. Usa cierta variable llamada variable temperatura, y en realidad lo que trata es de aceptar soluciones con mayor probabilidad cada vez que la temperatura es alta, que típicamente es lo que sucede en esos procesos. No voy a ir al detalle, pero cualquier interesado, por supuesto, puede ver los detalles en el artículo de esta conferencia. Voy a pasar un poquito. Sí, se los comento esto rápido, no es rocket science. En realidad, la mayoría de metaheurísticas trabajan con el concepto de vecindad, es lo primero que hay que definir. Acá definimos vecindad como algo muy sencillo, es simplemente una vecindad de una solución. La consideramos quitando un canal y poniendo otro canal no asignado y prohibiendo los canales que esta nueva asignación daba. El problema con esa asignación de vecindad es que no necesariamente era óptima. Al prohibir ciertos canales se podría abrir la posibilidad de poner otros. Entonces diseñamos un procedimiento que le llamamos mutación, así le llaman en la nomenclatura de esta área a este tipo de procedimientos, y la mutación lo único que hace es tratar de buscar un óptimo local. O sea, sobre una solución vecina se busca una vecina y luego se busca la vecina de la vecina que mejora esta vecina, y al final lo que nos quedamos en algún momento donde tenemos cuando ya no se puede mejorar. O sea, en otras palabras, la mutación, y creo que una buena manera de decirlo es, la mutación lo que trata es de buscar un óptimo local. Por supuesto, el óptimo local no es óptimo global. Y estos problemas, sobre todo, que son complicados.
Este procedimiento de mutación lo usamos en el siguiente algoritmo, el algoritmo genético, que como les digo, lo que hace son cruces de soluciones, empieza con una solución inicial y posteriormente empieza a cruzarlas, reemplaza al hijo que mejora a alguno de los padres y perdón por saltármelo, el procedimiento anterior de búsqueda de tabú simple y llanamente lo que hace es hace búsquedas aleatorias, pero tratando de evitar soluciones que estén cerca de soluciones ya exploradas. Básicamente, cuando repiten canales es cuando evitamos estas soluciones. Y el último algoritmo es el más reciente, a propósito, es un algoritmo propuesto, entropía cruzada, es concepto reciente, se basa más bien en muestreo. O sea, lo que tiene es una distribución empírica y utiliza los mejores valores que obtiene de muestrear sobre esa distribución y esos mejores valores actualizan la nueva distribución empírica. Este algoritmo, pues actualmente se está estudiando mucho porque, como les digo, es uno de los pocos que tiene convergencia probada. A propósito, utilicé un resultado muy bueno de Valenzuela que muestra que para resolver este problema, lo único que necesitamos es saber cuál es la permutación correcta. Si sabemos cuál es la permutación correcta, lo que hacemos es una asignación greedy y esto resuelve el problema. Y para terminar, les muestro el resultado final. Con entropía cruzada, al cual la verdad teníamos mucha esperanza, no fue el mejor. El mejor siguió siendo templado simulado. Y a lo mejor les quiero hacer notar, el templado simulado da como porcentaje de la solución óptima, estuvimos obteniendo resultados más arriba del 99%, con tiempos de corrida no muy grandes. En realidad pusimos tiempo de corrida de hasta 750 segundos, y estos resultados podría decir yo que son bastante buenos en la práctica, ¿no? Mi comentario sería que este algoritmo de entropía cruzada, lo que yo vi es que creo que utiliza demasiado tiempo de cómputo en operaciones que no necesariamente exploran soluciones, y básicamente operaciones de muestreo. Yo creo que por ahí se puede mejorar un poco, pero hasta el momento nos hemos quedado por ahí. Los comentarios serían entonces, básicamente, si cualquiera que quiera los detalles, están en esta publicación, ya fueron publicados hace algunos años, aunque hay una actualización reciente, como les digo, que ya considera resultados de las asignaciones FM, que es la que hemos presentado en esta conferencia. Y sí, quiero ser honesto, no hemos creado nosotros todas las heurísticas. Muchas de estas heurísticas se han adaptado de un resultado obtenido por Chiarandini y su asesor en una universidad sueca. Esto fue el resultado de su tesis doctoral y sí, le agradecemos porque fue de mucha ayuda para este problema. Y perdón porque me extendí un poquito. Y por supuesto, cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo invitamos al centro, doctor.